Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. Soy Bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción. Buen día, han pasado 3 minutos desde las 11 de la mañana en este sábado 10 de marzo de 2018 y Camila Luciana nos dice en los estudios de FM en Tránsito que es momento propicio para comenzar una nueva emisión, la número 368 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Estamos aquí de nuevo, ya en la 10ª temporada con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, con Valeria Fernández, ya les dije, con Camila Luciana en los controles técnicos, un servidor Enrique Poyat, y sobre todo están ustedes que hacen posible esta comunicación porque han sintonizado sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada, o quizás están conectados desde algún lugar del planeta a través de internet, www.comunicacionsocial.org.ar o www.fmentransito.org.ar. Cualquiera sea el modo en que hayan establecido esta comunicación, nosotros estamos muy reconocidos de que lo hayan hecho y esperamos estar junto a ustedes hasta el mediodía, como lo habitualmente lo hacemos todos los sábados, desde marzo a diciembre, ya decía, desde hace 9 años cumplidos y en esta 10ª temporada. Comenzamos nuestro programa de hoy con una entrevista que está procurando establecer Valeria. La entrevista es con Mónica Macha, licenciada en Psicología, magíster en Gestión, Epidemiología y Políticas de la Salud en la Universidad Nacional de Lanús, que ha sido senadora provincial y actualmente se desempeña como diputada nacional y es militante por los derechos de las mujeres. Yo creo que es muy significativa esta entrevista porque Mónica, aparte de tener estos cargos políticos importantes, vive en nuestro municipio, de modo que nos interesa particularmente, pero además es una de las firmantes del proyecto de ley que despenaliza el aborto. Entonces me parece que esta entrevista, después de lo que ha pasado anteayer en la reunión impresionante por el Día de la Mujer, que la Argentina inició extendiéndola al resto del mundo, de modo que se ha dado en otros países, no con la magnitud enorme que tiene en este momento las concentraciones en nuestro país. Entonces me parece que es muy interesante. Ella disponía de poco tiempo, por eso hemos adelantado. Normalmente nuestro programa se inicia con mi editorial, continúa con un área de opinión, de enseñanza, yo diría, en materia histórica de nuestro defensor adjunto, pero hemos cambiado con el objeto de que pudiéramos empezar con la entrevista a Mónica y no perder minutos que pueden ser valiosos. Nosotros vamos a continuar sábado tras sábado, de modo que si algo nos queda por decir, lo aprovecharemos en nuestro próximo programa, pero lo que no podemos dejar de pasar por alto es el trato con esta entrevista. Y si se da estas cuestiones siempre, ¿no? Siempre interviene la tecnología y a veces parecería que estuviera viva porque juega bromas como esta, por ejemplo, que nos queremos comunicar. Hablamos con ella hace pocos minutos para que si estaba lista, dijo que sí, que estaba dispuesta, pero parece que no podemos comunicarnos con ella y esto nos genera
un pequeño inconveniente. Se juegan, digamos, fechas significativas. Justamente anteayer ha sido, como bien recordabas, el Día Internacional de la Mujer, con estas celebraciones que se han ido, digamos, o estas conmemoraciones, estas manifestaciones que se han ido haciendo masivas a través del tiempo. Desde hace años se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer, pero ya dedicarle manifestaciones y paros internacionales pone de manifiesto la importancia del tema y el protagonismo que las mujeres han logrado en los derechos concierto. Que van logrando en función justamente de una batalla muy dura que está transformando costumbres ancestrales de relación entre hombre y mujer, que ahora lo vemos en función de la prédica de las propias mujeres y por devolución como un cambio notable. Creo que hemos logrado finalmente... Hemos logrado, muy buenos días a todos los vecinos y vecinas, problemas de comunicación con los teléfonos, pero ya está en línea Mónica Macha, licenciada en Psicología, magíster en Gestión y Epidemiología y Políticas de la Salud y diputada nacional por Unidad Ciudadana. Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Mónica. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por esta comunicación y bueno, tenemos muchas ganas en nuestro primer programa de que en principio charlemos sobre lo que pasó el 8 de marzo, este paro internacional, segundo paro internacional que nació en 2006 como el primer paro nacional acá en la Argentina y bueno, y que vos como militante de los derechos de la mujer has participado, por supuesto, activamente. Sí. Bueno, la verdad es que lo que pasó este 8 de marzo fue muy conmovedor. Me parece que es un movimiento diferente que viene creciendo año tras año. Yo creo que pensar cómo llegamos hasta acá es pensar desde la lucha de las madres, las abuelas, los encuentros nacionales de mujeres, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, ni una menos, todos ámbitos que fueron dándole como más empuje, que fueron problematizando distintos aspectos que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y bueno, y hoy en esta etapa, yo creo muy profunda de una propuesta que no es explícita, sino de una propuesta que, como sabemos hacer las mujeres, es poniendo el cuerpo, es bancando los procesos, que implican otra construcción, que es más transversal, que es más diversa, que intenta ser sin violencias, porque nosotras sabemos de eso, porque lo hemos padecido y lo padecemos de una y de mil formas, y entonces me parece que fue la expresión de todas esas diversidades, que tienen que ver con las mujeres y con esta cuestión de poder construir desde el feminismo. Así que lo viví con mucha emoción, con la sensación de encontrarme con un montón de compañeras de toda la historia y las nuevas, las jóvenes que vienen también con otra agenda, que vienen con otro ímpetu, y está buenísimo. Así que muy bien. Mirá, Mónica, yo creo que hay un elemento muy importante que también hay que tomar en cuenta. Yo creo que la sociedad argentina ha comprobado que si no actúa con presencia personal, muchas cosas no se logran, porque este es un gobierno que avanza en la medida que lo dejen avanzar. En cuanto encuentra una oposición muy concreta, muchas veces se logra que dé marcha atrás, a disgusto, pero da marcha atrás en muchas de las medidas que toman. Entonces, por eso tenemos esas fantásticas concentraciones de todo tipo, y todo el mundo tiene conciencia de que si no hay un reclamo general, no hay en este momento organizaciones de peso que puedan actuar de voceros de estos intereses honestos que están en juego, si no se logra por la acción personal firme de la presencia y la presión política. Lo importante, me parece,
en lo personal, ¿no? Que no basta tampoco con la concentración, que este es un trabajo que han avanzado, han logrado reconocimiento, conocimiento del tema, pero de ahí a lograr que se modifiquen actitudes individuales, generales, todavía hay todo un proceso que no se ha logrado, que falta, ¿no? La violencia familiar, los casos de violencia familiar, los casos de tratamiento desigual, el trato en el empleo, indudablemente eso influye fuertemente, ¿no? Yo creo que son cuestiones procesuales, entonces no va a haber un punto de llegada, como también es difícil pensar cuál fue el punto de partida. En todo caso creo que hay influencias, que hay legados, y que en todo caso todo esto que se dio como una puesta en acto en la movilización es el resultado de un montón de cuestionamientos que se vienen dando desde también muchos compañeros y en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito sindical, en la política partidaria, en las casas, en relación a los femicidios. Digo, hay toda una cuestión que implica también producción de conocimiento, que implica producción también de otros dispositivos para trabajar frente a determinadas temáticas que ya no podían ser abordadas con lo que conocíamos, sino que había que poder inventar otras, y eso tiene que ver con las prácticas. O sea, yo coincido con que una movilización no va a resolver las cosas. Una movilización en todo caso es una apuesta política, una toma del espacio público que fue sumamente masivo, y que en todo caso es resultado de un montón de otras discusiones y transformaciones de prácticas, con lo lento que eso sea, en muchos ámbitos de nuestras vidas sociales, públicas, y también en nuestras vidas familiares. Entonces, nosotros ponemos en cuestionamiento la maternidad y la paternidad, ponemos en cuestionamiento la maternidad como destino, pero pensamos que la maternidad es también parte de una elección. Lo que queremos es que cada mujer pueda elegir cuándo, es una decisión, con quién y cuántos, ¿no? Cuántos hijos. De hombre y mujer, así que son responsabilidades totalmente compartidas. Sí, en general sí. En general hay también, también hay muchas mujeres que a veces se quedan solas con la responsabilidad de la crianza, y a veces hay muchos padres que no están como deberían. Claro. Por eso digo que es una transformación profundísima de roles históricos y de funciones históricas. Pero además son estas concentraciones enormes, son también son respuesta también a esta concentración mediática impresionante que lograron los intereses en juego, de modo que prácticamente la comunidad conoce lo que puede ver nada más porque en los medios de todo tipo no los encuentra, ¿no? Totalmente, pero también que se esté debatiendo en los medios es efecto de toda esta cuestión, de este cuestionamiento generalizado a lo establecido, y entre lo establecido también está el neoliberalismo, y en este caso encarnado en las políticas de Macri. Claro. También es eso, que si se quiere una etapa de profundización del capitalismo, donde no rige ningún límite. Lo que nos está demostrando el gobierno es que puede avanzar con todo, de cualquier modo, y por eso retomo lo que vos decías al principio. Es importante todos los momentos y las formas que tengamos de resistencia frente a eso en el marco de la democracia, y que esto me parece que tiene que ver con ese intento de resistencia y de poder por abajo construir o animarnos a construir una sociedad que sea menos violenta y sin idealismos, porque yo sé que estas son pujas de poder, no lo digo livianamente ni creo que sea sencillo ni fácil para nada, de hecho nos viene llevando muchísimos años, y cuando digo que nos viene llevando, porque me inscribo también en un legado histórico, y que me incluí ahí y estoy ahí, y sé que lo que podamos hacer, poco o mucho, es lo que podamos transmitirle también a los más jóvenes y a las más jóvenes, y que les va a tocar a ellos seguir también con todo esto, pero
pero que es una apuesta de conciencia y de deseo fundamentalmente sobre lo que queremos construir a nivel de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Pero se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Yo creo que sí. Se ha avanzado muchísimo. Y la masividad de la marcha del 8 de este jueves también puso, ¿no?, en agenda pública un montón de otros temas, digo. Sí, totalmente. Obliga de alguna manera y mete presión, gracias a las organizaciones y a la presión de todas las mujeres que trabajamos por el feminismo, ponen agenda temas que no estaban contemplados, ¿no? Que siempre son que como invisibilizados. Como más marginal, ¿no? Claro. Como por ejemplo el reclamo por el aborto legal. Yo creo que hoy, el otro día ingresamos el proyecto de la campaña en un marco inédito de cantidad de acompañamientos desde el inicio, y sabemos además que hay más acompañamientos que van a ir ingresando en estos días. Como eso me parece que es como indicio también de una transformación cultural. Algo que antes se tomaba desde un lugar, no solamente poco masivo, sino además con todo el sesgo de lo malo y tratando de invisibilizar algo que es parte de nuestras prácticas históricas. Esto existe, o sea, no, la discusión que nosotras planteamos es: vamos a seguir con el aborto clandestino y siendo indiferentes a las muertes y a los padecimientos que pasan las mujeres en esa situación, o vamos a avanzar por el aborto legal que pueda realizarse en un hospital público con los cuidados que corresponden, y también asumiendo que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y a decidir sobre nuestros proyectos de vida. Me parece que eso está como cada vez teniendo más lugar. De hecho, fue una de las demandas principales, fuertes, no la única, pero fue de las primeras demandas de la marcha del 8M. De hecho, realmente ver una foto desde arriba y ver esa marea verde daba cuenta un poco de estas prioridades también. Pero bueno, también otra de las columnas muy fuertes que hubo tiene que ver con las mujeres desocupadas, porque como decía Abraham y como charlaban ustedes, las políticas de ajuste van primero sobre las mujeres, ¿no? Impactan sobre nosotras porque somos las que estamos mucho más en laburos precarizados, informales, y porque somos las que estamos más también en el ámbito doméstico, con la responsabilidad de ver cómo se resuelve el día a día. Y además perdóname que te interrumpa, además con el hecho real de que en muchos casos las mujeres tienen que asumir el mantenimiento del hogar porque el compañero ha sido despedido y no logra reemplazar ese trabajo, y sus ingresos son exiguos. Entonces le agregan a ya las muchas actividades, responsabilidades, esta otra de ser también prácticamente la proveedora de los recursos, ¿no? Pero también yo quiero marcar un detalle: tenemos que también instalar, yo no soy bien para dar consejos, ¿no?, pero realmente instalar la preocupación de lo que está pasando en otros lugares también. Yo creo que las mujeres no deberían ser insensibles a las prácticas de circuncisión en África de niñas, que es realmente criminal, ¿no? No, por supuesto, y por eso también es también el trabajo que se fue articulando desde Argentina con compañeras de otros países, y de hecho bueno, el paro internacional involucró a 57 países del mundo, ¿no? Cada uno con sus características y con sus momentos de proceso, digamos, en que están sobre estos temas, pero por supuesto las demandas también tienen, si bien hay demandas generales, hay demandas que van a tener el sesgo o la característica de cada país y de cada continente, y de eso se trataba también la movida esta más internacional. Y en la misma región, ¿eh? Sí. Tenemos países hermanos que están en el sentido, en algunos adelantados y otros sumamente atrasados en Totalmente, esto, ¿no? Totalmente, pero me parece que yo lo veo, por eso lo veo como esa cuestión, esa figura de la marea feminista, me parece como que es tal vez el ejemplo visual y gráfico más adecuado para mí, ¿no? Porque yo venía caminando, me acuerdo, el 8 por la Avenida de Mayo, porque salimos un grupo de diputados y diputadas del Congreso yendo hacia a la marcha, y se veía una cantidad de mujeres que venían así como impresionantes,
Así que me parece que es esto, que es asumir que tenemos que participar todas y todos, que tenemos la responsabilidad individual y colectiva de poder generar espacios de resistencia y de propuestas de otras instancias de convivencia, de crianza, de poder pensar cómo necesitamos de una distribución de la renta diferente, que sea más justa, que sea más equitativa, cómo estamos en contra de todos los modelos de concentración, aún en el marco de un gobierno que se caracteriza justamente por la concentración en distintas corporaciones. Pero bueno, me parece que de este dolor que tal vez estamos pasando ahora y de tantos compañeros y compañeras sin trabajo, tenemos que poder hacernos cargo cada uno desde el lugar que le toca, por haber acompañado o por no haber demostrado lo suficiente que se podía hacer de otro modo, no sé, distintas cuestiones a cada uno y cada una, pero bueno, también buscando desde ese lugar cómo se construyen otras alternativas, cómo se construyen alternativas pensando el ejercicio del poder y haciendo del ejercicio del poder otra cosa. Es que esta batalla es múltiple, por muchas cosas. En este momento, yo personalmente creo que deberíamos todos ser sumamente duros en la crítica de lo que está pasando, que un policía pueda asesinar a un chiquito, a Eso un chico, terrible. Sí. Cómo se instala porque ha cometido algún delito, el que sea. Totalmente. Yo no estoy defendiendo a quienes delinquen, pero me parece que el delincuente es un ser humano que necesita tener derechos, y quien dispone de armas provistas por la comunidad tiene responsabilidades adicionales en el control del manejo de ellas. Y yo veo que una parte de la población lo está mirando como algo ya acostumbrado, como que lo hemos tomado como una realidad de todos los días, de que un policía puede sacar un arma y matar a quien, incluso en muchos casos, gente que no tiene ni siquiera nada que ver con el hecho, porque son ineptos hasta en el manejo del arma para el cual fueron entrenados, ¿no? Sí. No, pero bueno, lo que pasó en Tucumán ayer es terrible. Contra un niño, 11 años. 11 años. Y la policía, porque le pareció que circulaban de modo sospechoso, un tiro en la cabeza. Digo, no hay con qué, no hay cómo. Por eso digo, aparte 11 años, recordemos. Bueno, pero además es el gobierno mismo que fomenta ese es el problema principal, porque el gobierno la policía tiene que tener responsabilidad y si no cumple con esa responsabilidad tiene que recibir la sanción que corresponde, aunque el hecho que cometió es irreparable, ¿no? O sea, eso ya la vida no vuelve más. No, pero claro. Si encima tenemos un gobierno que habilita ese tipo de la doctrina Chocobar, ahí estamos en problemas muy graves, porque lo que hizo Macri al recibir a Chocobar es una gestualidad política que tiene estas consecuencias después, y eso es muy grave, muy, muy grave. En realidad políticamente uno diría que es grave entregar el poder de decisión a las Fuerzas Armadas, las que sean, la de seguridad, en vez del control civil y la limitación expresa de cómo utilizan los elementos que tienen. En cambio aparecen armados como si fueran preparados para una tercera guerra mundial que no existe, que existen mentes enfermas, ¿no? Bueno, Mónica, vos te agradecemos la comunicación, sabemos que teníamos hasta este tiempo, te comprometemos para venir al piso durante este año, este ciclo 2018 del programa del Defensor del Pueblo, te agradecemos mucho, y bueno, y quedamos atentos a ver qué pasa también con el proyecto de ley que han presentado este miércoles, y bueno, y apoyamos el trabajo militante que haces en pos de los derechos de las mujeres y de todos, ¿no? Porque ser feminista también es ser anticapitalista y estar a favor de la equidad. Perfecto. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Y un día, un sábado de estos, voy ahí al piso. Estamos ahí dispuestos como siempre. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, saludos, chao. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. Todos tenemos derecho a enseñar y aprender. Hacé valer tus derechos. Estamos de nuevo entonces, y ahora con la palabra del Defensor del Pueblo en esta retrasada página editorial. Muy bien, buen día compañeros, buen día vecinos, vecinas. Realmente esta ha sido una semana muy particular, con noticias, diría buenas, otras no buenas, como sucede habitualmente en esta Argentina, en que todos los días tenemos algo que comentar. Claro que lo sencillo sería extendernos en el análisis de esta monstruosa concentración que ha habido, que ejerce con toda seguridad, va a ejercer una fuerte presión sobre legisladores, legisladoras, para ir avanzando en este proceso largo, ancestral, de equiparación de derechos entre mujeres y varones. Pero simultáneamente, no sé si con algún tipo de casualidad o qué, se presenta una situación también muy interesante. Aparentemente, en función de la sanción en el Parlamento de una ratificación de quienes podían ser beneficiarios de los cálculos del 2x1 en materia de prisión por delitos que ha sucedido, un juez de los 3 que votaron en la aplicación de ese beneficio de represores, cambió su voto. Aparentemente lo manifestó simultáneamente, que modificaba su opinión, y declararon inadmisible un pedido de exhibición hecho por uno de los represores. Eso por un lado. Por el otro, tampoco el cambio es un cambio definitivo, no va a impedir que haya justicias inferiores en la jerarquía frente a la Corte Suprema, que mantengan la decisión de darle el beneficio del 2x1, y evidentemente eso va a generar un proceso que, hasta que no llegue a la Corte y la Corte tenga nuevamente que tomar una decisión, vamos a tener que esperar un lapso muy grande. Pero de todos modos, no cabe ninguna duda que esto es un cambio significativo. Yo lo puedo atribuir también a que la presión social, la opinión pública, realmente recibió como un baldazo la decisión de aplicarle el beneficio del 2x1 a represores, que ha obligado a buscarle una salida digna para quienes en ese momento votaron de determinada manera. Los otros 2 candidatos que votaron, que ya sabemos quiénes son, Sheryl Knighton y Rosenkrantz, no sabemos cómo seguirán opinando por ahora, porque se han mantenido ajenos incluso a la sanción cuando se votó y se dispuso en la Corte Suprema alguna medida. Y simultáneamente se presenta por otro ingreso, pero diferente, pero es muy difícil que no haya un preconocimiento oficial a niveles oficiales de lo que se va a decidir,
un listado de cerca de 1000 detenidos que por razones, se dice, de edad, aunque en algunos ejemplos no tienen la edad correspondiente, que por arriba de 70 años le corresponde la prisión domiciliaria. Y en el listado aparecen asesinos terribles que uno no puede comprender que alguien pueda pensar que no sea la prisión el único lugar de resistencia mientras le quede vida. Yo recuerdo, tal vez me pueda equivocar en algún detalle, pero sí recuerdo que un gran dirigente nazi fue condenado en Alemania, Rudolf Hess, y detenido hasta el día de su muerte. Murió a los 94, 95 años. Tenía una prisión para él solo, que sostuvo el Estado alemán para sancionarlo, porque no se podía comprender que pudiera estar en otro lugar que en la cárcel personas que habían cometido estos delitos de lesa humanidad. Yo espero que también que esta presión social, esta opinión, este verdadero asalto a los derechos humanos que significaría el traslado a esas condiciones de comodidad, porque ya sabemos bien que la prisión domiciliaria es el pase al paraíso. Salir de la cárcel para ir a un country, para ir a una casa con todas las comunidades y al mismo tiempo sabemos de casos que violan libremente porque gozan de esa franquicia subrepticia de poder incluso abandonar la vivienda. Me parece que es realmente algo inaceptable, algo que de alguna manera tenemos que mostrar que no hemos cambiado como país, como cultura social, de opinión con respecto a estos hechos que han sucedido en nuestro país. De modo que hago votos para que el gobierno se sienta obligado a aclarar debidamente que no va a aceptar la prisión domiciliaria para ese tipo de delitos, cosa que de ningún modo tiene que sostenerse sobre el ejemplo o trasladado a otros casos que sí efectivamente deberían ser, cumplan o no cumplan los 70 años, en última instancia permanecer a esperar la sanción definitiva que le corresponda si es que han cometido algún delito. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Y regresamos a el programa 368 del Defensor del Pueblo en nuestra 10ª temporada. Yo no lo dije al principio, estoy muy contenta de comenzar este nuevo ciclo. Y como siempre en este trayecto del programa tenemos la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Una victoria para el pueblo. Mañana se cumplen 45 años de un acontecimiento muy importante en la historia de nuestra patria. El 11 de marzo de 1973 se celebró una elección general luego de 7 años de prohibición de la actividad política. 18 años antes, en septiembre de 1955, se había clausurado por un golpe militar la vigencia del orden constitucional y el derrocamiento del gobierno elegido por el pueblo. El derrocamiento estuvo acompañado por la prohibición de la actividad política de la principal fuerza política, que era el peronismo. En junio de 1966, los militares avanzaron en su designio proscriptivo de la actividad política. En lugar de prohibir a un partido, prohibieron la actividad de todos. Las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno con una propuesta de permanencia por un tiempo indeterminado, necesariamente largo, porque se proponía reconfigurar el mapa institucional de la Argentina para reemplazar un sistema que se mostraba como incorregible en tanto se dejara en manos de los civiles.
A la Constitución Nacional se antepuso una norma superior, el Estatuto de la Revolución Argentina. El presidente elegido por las Fuerzas Armadas, Juan Carlos Onganía, anunció 3 momentos para la reconfiguración del sistema institucional. Un primer tiempo de reforma económica, uno posterior de reforma social y uno tercero de reforma política. Al cabo de todo ese proceso se suponía que se tendría una Argentina con un sistema consolidado, exento de peligros populistas y de la penetración comunista, la gran amenaza que se servía sobre nuestras sociedades en la mente de quienes en esos años de confrontación global se consideraban defensores de la civilización occidental. Adicionalmente a la prohibición de la actividad política de cualquier signo, se sancionó una norma de prohibición expresa del Partido Comunista y de persecución de sus militantes. Los militares y sus socios civiles no tuvieron en cuenta debidamente un elemento clave. No se trataba de imponer su designio autoritario a una sociedad inerte, dispuesta a aceptar que sus derechos fueran avasallados o postergados sin fecha. Si los canales de participación democrática eran obturados, se buscarían otros canales de participación. La determinación de establecer un nuevo sistema tenía como fundamento exclusivo el dominio de la fuerza. Quienes gobernaban no lo hacían porque su intervención hubiera sido reclamada por el pueblo, ni respondiendo a los intereses de éste. Su autoridad se sustentaba en la imposición de las armas. Ante esa lógica, la respuesta del pueblo fue la resistencia. Una fracción de las organizaciones sindicales rechazó la propuesta de participación como aliado menor en el sistema corporativo que se les proponía y asumió una posición de fuerte en defensa de los trabajadores, constituyendo la CGT de los argentinos. Las movilizaciones masivas de rechazo al régimen autoritario se sucedieron en diversos lugares del país, en Corrientes, Rosario, Córdoba, Mendoza, en cientos de otras ciudades y pueblos. Se expresó masivamente el pueblo a pesar de la represión. Surgió incluso la resistencia de organizaciones que propusieron la lucha armada como método de acción política. Los dirigentes de los partidos mayoritarios, compelidos a soportar un destino común de marginación y vilipendio de sus organizaciones, dejaron de lado sus diferencias e impulsaron un frente común de resistencia ciudadana frente a la dictadura. Peronistas y radicales, y en particular sus máximos líderes Juan Perón y Ricardo Balbín, convocaron a todas las fuerzas democráticas a participar en ese frente que denominaron la Hora del Pueblo, dispuesto a actuar a pesar de las prohibiciones formales a la actividad política. El desgaste del régimen, provocado por toda esta marea de resistencia, llevó a la necesidad del cambio de figuras. Onganía fue reemplazado en junio de 1970 por un ignoto hasta entonces general Levington y pocos meses después, en marzo de 1971, por la figura más fuerte de las Fuerzas Armadas en ese momento, el general Alejandro Lanusse. Este se encargó de organizar la retirada militar ante la comprobación de que la pretensión de reconfigurar la sociedad argentina según un modelo conservador había fracasado. El intento de negociar la derrota con la propuesta de un gran acuerdo nacional no prosperó. El retorno de Perón al país en noviembre de 1972 fue el signo más evidente de que la política de proscripciones, represión y desprecio por la voluntad popular debía tener un pronto final. Las elecciones generales fueron convocadas para el 11 de marzo de 1973. Todos los políticos pudieron presentarse. Solo permaneció formalmente excluido el Partido Comunista por la ley de facto que prohibía su actuación y que solo quedaría derogada al asumir el gobierno constitucional. Pero sus candidatos se incorporaron en las listas de la Alianza Popular Revolucionaria. Y también quedó proscrita la persona de Juan Domingo Perón por una arbitraria y provocativa disposición de Lanusse que obligaba a residir en el país en determinada fecha para ser candidato. Las elecciones en el orden nacional fueron ganadas por el Frente Justicialista de Liberación, que presentó como candidato a presidente a Héctor José Cámpora y a Vicente Solano Nima como vicepresidente. En la provincia de Buenos Aires fue elegido Oscar Videgain como gobernador de la provincia. En algunas provincias y en la capital federal se realizó una segunda vuelta el 15 de abril.
Las autoridades electas asumieron en todo el país el 25 de mayo de 1973. La primera disposición del nuevo Congreso fue la sanción de una amplia ley de amnistía que significó la libertad de todos los presos políticos que poblaban las cárceles del régimen dictatorial y el fin de las proscripciones que se mantenían en algunos casos desde septiembre de 1955. El valor del movimiento democrático, que reconoce un hito decisivo en las elecciones del 11 de marzo de 1973, es su construcción, con la participación de mujeres y varones, del pueblo que supo unirse y organizarse solidariamente con coraje, decisión y creatividad. Esta decisión del pueblo argentino se inscribió en un marco de lucha por la liberación que cruzaba el mundo en ese entonces desde América Latina hasta Vietnam. Enfrentaba fuerzas poderosas, sustentadas en el designio imperial, que en ese momento eligió a las Fuerzas Armadas de los países periféricos como guardias protectoras del orden impuesto. Como todo acontecimiento de la historia, cambiadas las circunstancias, invita a ser leído con atención para extraer las enseñanzas que nos presenta. En simultáneo con la experiencia de la Argentina, el pueblo hermano de Chile protagonizaba en esos meses de 1973 su experiencia de construcción democrática del socialismo cargada de dificultades. Los sueños que alimentaban a los protagonistas de esa experiencia y de todas las luchas sociales de esos años se expresan en la plegaria a un labrador de Víctor Jara, que los invito a escuchar. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Hacé valer tus derechos. Con el defensor del pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Y continuamos en el programa del Defensor del Pueblo, ya en el último tramo, pero
bueno, con el apuro del primer programa y de la gran entrevista con Mónica Macha, bueno, nos quedó un poco por ahí esta cuestión de que es el primer programa de este siglo 2018, pero que la Defensoría del Pueblo continuó todo el verano trabajando y de hecho, aparte de las gestiones habituales que hace la Defensoría del Pueblo, que tienen que ver con la vulneración de derechos, la falta de respuestas a los reclamos municipales, a los reclamos de otras entidades públicas. Problemas de salud, por supuesto, problemas con documentación. En general, todas las problemáticas que se acercan a la Defensoría del Pueblo tienen por lo menos una respuesta y un asesoramiento profesional. Pero más allá de eso, también, desde el 2016, el Defensor del Pueblo tomó la decisión de hacer el acompañamiento a todas las personas de patrocinio requerido para todas las personas beneficiarias, vecinas de Morón, que requieran para la reparación, la llamada reparación histórica, este acompañamiento jurídico. Para eso entonces se ha dispuesto todo el equipo de trabajo para recibir a los beneficiarios y beneficiarias de este programa e iniciarles el expediente y después acompañarlos a sede de ANSES para terminar el trámite. Bueno, este año realmente ha sido enorme el crecimiento de vecinos y vecinas. El año pasado tuvimos. Pero bueno, especialmente digo que hablando de este 2018 tenemos ya 1000 casos, que son 1000 personas que han hecho efectivamente este trámite con nosotros. Así que sí, se impulsó mucho en estos meses pasados porque había una fecha establecida como final a fin de febrero para todas las personas a quienes se les requería este patrocinio y ya estaban percibiendo el reajuste previamente, entonces debían hacer la aceptación de este acuerdo, el cierre, que se les propuso en realidad recién en los últimos meses o a principios de este año. Entonces estaban apurados, o sea, tenían que hacer ese trámite y esto se vencía en febrero. Debemos decir que ahora se ha prolongado para este sector de personas que ya están cobrando la fecha hasta fin de junio. Pero entonces eso exigió que durante los primeros meses del año con un acuerdo ante ANSES de la Defensoría del Pueblo se presentara, se acompañara con el patrocinio a centenares, acaba de mencionar, de 1000 personas en 2 meses, ¿no es cierto? Ha sido un trabajo intenso que continúa, es un servicio que se presta para los habitantes de Morón, también se presta asesoramiento para los habitantes de otros municipios que reclaman ese asesoramiento, pero en este caso se promueve el patrocinio por otros abogados, siempre de manera gratuita para la persona que percibe este reajuste, porque en rigor no debe pagar propiamente ella de algo que es un reajuste que el propio Estado, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, le está reconociendo como una deuda que tiene con ella. Exactamente. Pero por eso quería un poco recordarle a nuestros oyentes que seguimos trabajando más allá del programa de radio. El Defensor del Pueblo continúa todos los días en su sede central atendiendo todos los temas habituales y especialmente durante estos últimos 2 años este tema del Programa Nacional de Reparación y de la llamada reparación histórica, que incluye a un montón de vecinos y vecinas de Morón y también de otras localidades vecinas o no tanto, que no encuentran respuesta o por lo menos ser asesorados. Y me interesa también señalar que en este momento nuestra preocupación está dirigida también a otro aspecto, la situación que se le está creando a los vecinos, facturas de servicios que no pueden atender y les ofrecen en las empresas que prestan los servicios salidas transitorias, es decir, que lo pueden pagar en más de una vez, pero resulta que de esta manera se le acumula y prevemos que en los próximos meses vamos a tener situaciones, no exagerando, pero realmente dramáticas, cuando no puedan prestar el servicio, no puedan pagar el servicio por la acumulación de cuotas que van asumiendo y no y se les corta el servicio. Yo creo que en ese momento realmente
Me parece que había que preverlo, es como una alerta que hemos le planteamos al gobierno, porque esta situación puede transformarse realmente en una explosión de reclamos de tal magnitud que supere inclusive todos los reclamos que hasta ahora hemos visto que la sociedad lleva a cabo públicamente. Sí, además de asesorar a todas aquellas personas que merecen, es decir, que la ley les reconoce como personas electrodependientes, que en consecuencia tienen un régimen especial frente al pago de la energía eléctrica, o bien las tarifas sociales en los servicios de agua, luz y gas, que requieren una presentación especial y que el defensor del pueblo en Morón, como otros defensores del pueblo en sus respectivos lugares, asesoran, orientan e incluso formulan su... No, y que tengan un reconocimiento valedero, no claro, queden en cifras menores que no resuelven el problema esencial. Sí, de hecho a partir del lunes va a haber en nuestra página web alguna guía de pasos a seguir para estar inscritos en el Registro Nacional de Electrodependencia, porque bueno, a partir del año pasado hubo algunos cambios respecto de esto, entonces vamos a hacer una guía para que todas aquellas familias que puedan ingresar a este registro sepan cómo hacerlo, qué paso seguir para que no se les demore el efectivo beneficio que implica la reducción de tarifas de luz, ¿no? De las boletas de luz que vienen tan altas para estas familias especialmente. Luz y gas, ¿no? Luz y gas, sí, pero bueno, este es de electrodependientes, es puntualmente de la energía eléctrica. Sí, así que bueno, eso era, primero darnos la bienvenida a nosotros de este nuevo ciclo, pero también comentarle a todos los oyentes que la Defensoría del Pueblo es un organismo independiente que atiende todos los reclamos y todas las consultas que la gente de Morón y de otras localidades tenga, así que eso quería simplemente decir. Bueno, y comentarles... en el orden previsional yo quería apuntar una cosa. Claro. Además del tema del reajuste, en esa ley 27.260 por una parte se cerraron derechos como el tema de la moratoria y demás, pero se estableció una pensión general para el adulto mayor de 65 años, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Bien, esta ley, esta pensión se les reconoce a todas las personas argentinas residentes en el país en los últimos años, por supuesto, tienen que ser residentes además, y a los extranjeros que tienen 20 años de residencia en el país. Atención, porque personas que cumplen con este requisito, sin embargo, por algunas disposiciones o mala información de la Dirección Nacional de Migraciones, se les ha cerrado la posibilidad de percibir esta pensión que la ley les adjudica. Y estamos viendo, porque son informaciones equivocadas frente a pruebas concretas de que estas personas efectivamente tienen más de esa cantidad de años viviendo en el país. En eso también está el Defensor del Pueblo actuando frente a la Dirección Nacional de Migraciones con las pruebas correspondientes e impulsando la participación, por ser un organismo nacional, de que la Defensoría del Pueblo de la Nación acompañe en estas gestiones. Exactamente. Bueno, entonces también una información importante para aquellas personas que son beneficiarias de este, valga la redundancia, esta pensión, de este beneficio, pero que no pueden acceder a ella por algunas cuestiones. Así que para eso también estamos. Es un ejemplo de que el Defensor del Pueblo procura que aquellos derechos que están reconocidos por la ley sean percibidos efectivamente y no sean negados por disposiciones administrativas equivocadas de los órganos correspondientes de aplicarlo. Perfecto. Bueno, y todo esto que estamos diciendo, este tipo de asesoramientos, consultas, sucede en algún lugar, en un lugar físico que es nuestra sede central, que queda ¿dónde, Enrique? Queda en la calle Bartolomé Mitre, 877, donde el Defensor del Pueblo y su equipo de colaboradores, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, atiende de lunes a viernes todas estas denuncias, consultas, pedidos de orientación, que también se pueden hacer llegar por teléfono, a través de la línea telefónica gratuita del Defensor del Pueblo, 0800-666-0957, o
por correo electrónico defensor@defensoriamoron.gov.ar. Además, como lo recordaba recién Valeria, la página El Defensor del Pueblo cuenta con una página web, www.defensoriamoron.gov.ar, y allá vas a encontrar todas estas informaciones útiles, además de una sección donde se pueden también dejar los reclamos para ser respondidos correctamente. Servicios del Defensor del Pueblo, como esta audición que llega a su fin porque ya han pasado el mediodía, y nos dice nuestra operadora Camila Luciana que debemos retirarnos, cosa que haremos ordenadamente y prolijamente, sin atropellarnos, sin pogo en la puerta, despidiéndonos hasta el próximo sábado, deseándoles como siempre una semana con muchos frutos, de encuentro familiar, de encuentros con los amigos, de trabajo, de actividad, en definitiva, de actuación por la paz y la justicia. Hasta entonces.